La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Quiero introducir un poquito, pero vamos al libro de Deuteronomio 26, del 1 al 4, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Quiero introducirme mencionando un poco, digamos, lo que son los cuestionamientos que hay con respecto a lo que es el darle a Dios. Hay gente que, por ejemplo, considera de que toda la bendición de parte del Señor nos es dada sin que usted y yo tengamos que hacer nada. Y una de las cosas que vale la pena tomar en cuenta es que lo que es por gracia es la salvación. Porque la Escritura dice: porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que el principio de la Escritura es que usted y yo somos salvos por la gracia del Señor. En el momento en que nosotros somos salvos, tiene que haber entonces una transformación en una serie de cosas en nosotros. Por ejemplo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestro lenguaje, en la forma en que nosotros vemos las cosas. Hay una transformación en las relaciones humanas que nosotros tenemos. Se entiende que cuando usted viene al Señor, tiene que entonces cambiar su forma de hablar, tiene que cambiar su forma de comportarse, tiene que cambiar la forma en que usted es como mujer, como hombre, como esposa, como hijo, como esposo. Tiene que haber una transformación inclusive de cómo usted es como padre, como hermano, como ciudadano de una ciudad. Todo tiene que ser transformado cuando hemos venido a Cristo Jesús. Y entonces, dentro de la transformación que hay, tiene que haber una transformación que inicia en el corazón de nosotros. Y esa transformación entonces se refleja en todo lo que hacemos. Y entonces uno puede preguntarse: ¿por qué Dios entonces en su palabra pide que usted le diezme? Espera que usted ofrende. ¿Por qué Dios espera que usted dé primicias? ¿Por qué Dios espera que usted en alguna medida también siembre cosas? Bueno, una de las cosas que yo concluyo es porque a través de aquello se muestra el amor que tú le tienes a Dios. Entonces Dios sabe, y todos sabemos, que definitivamente para que se evidencien cosas en nosotros, tiene que haber entonces muestras de que aquello se dio. Entonces Dios lo hace por ese motivo. Luego, porque Dios es un Dios de principios, y entonces Dios establece de que si usted practica principios, entonces esos principios traen consecuencias positivas a nosotros. También Dios lo hace porque quiere probar la obediencia de nosotros.
y quiere probar la adoración que usted le da a Él. Dios también lo hace porque es importante que en alguna medida lo mucho o poco que usted pueda recibir de parte del Señor también pueda venir producto de las acciones que usted da. Entonces es importante que usted comprenda esto. Cada vez que usted le ofrenda al Señor, cada vez que usted le diezma, y como ahora que vamos a enseñar de primicias, cada vez que usted trae una primicia a Dios, Dios está mirando tu corazón, está mirando la actitud que tú tienes de obedecerle a Él en medio de todo esto. Ayer compartía con unos hermanos una conferencia a través de la internet, y entonces una de las cosas que enseñaba yo es que definitivamente aquellos que le dan a Dios son gente madura, son gente que han dejado las cosas de niño. Cuando usted está cuestionando que si le da a Dios el diezmo, que si usted ofrenda, que si usted tiene que dar una primicia, que si usted puede traer una siembra, cuando usted está cuestionando aquello y dándole vueltas y poniendo excusas, bíblicamente hablando, eso habla de inmadurez. Eso habla de un cristiano que no ha conocido realmente a un Dios que es como Padre, a un Dios que realmente es el creador de todas las cosas, a un Dios que es dueño de todas las cosas. Entonces, el que es maduro ya camina por principios. Entonces, enseñaba sobre esto, de que definitivamente en la iglesia del Señor hay mucha inmadurez en este aspecto. ¿Por qué? Porque la madurez se refleja en los temores que se tienen, en los miedos que se tienen, en las posturas que tomamos, en la inseguridad, en las dudas. Todo esto habla de inmadurez en el Señor. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto ya no cuestiona. El varón perfecto camina por fe. El varón perfecto, que es Cristo Jesús, está viviendo de los milagros de Dios. Es aquel que depende del Espíritu Santo. Es aquel que sabe que estando adentro o afuera, en cualquier lugar, si camina en obediencia, la cobertura del Padre estará sobre él. Es aquel que sabe que si está bajo la sombra del Omnipotente, Dios le va a proteger. Eso habla de madurez. Eso habla de alguien que no es cambiante, alguien que no es de doble ánimo. ¿Por qué? Porque sabe que así no va a recibir de Dios. Entonces, cuando uno piensa en asuntos de darle al Señor, uno puede pensar que una persona recién convertida, que está acostumbrada a darle a Dios limosna porque así fue como se le enseñó, entonces esa persona todavía como que le cuesta acomodarse a los principios de Dios. Pero cuando una persona ya tiene semanas, meses, inclusive años de estar en las cosas de Dios y todavía sigue dándole vuelta a ciertas cosas, esa persona no ha permitido que el Espíritu Santo la madure. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. ¿Estamos? Así que en esta mañana yo espero estar hablándole a gente madura, a gente que entiende y que camina por principios. Yo decía ayer que los principios de Dios no son negociables. Hay cosas que usted no puede negociar, ni siquiera cuando usted está pasando una prueba o cuando usted está pasando una necesidad. Aquellos hombres que caminaban por principios, aunque hubieran pruebas, aunque estuvieran
ahí al borde del foso de los leones, aunque estuvieran al borde del horno de fuego, aunque estuvieran allí teniendo una hacha que se iba a poner sobre su cabeza, aun cuando estaban en calabozos, aun cuando inclusive los podían matar, aun cuando podían inclusive asesinar a su familia, aun cuando estaban en escasez, aun cuando los pozos estaban secos, aun cuando el arroyo se secaba, aun cuando realmente la siembra no estaba generando cosechas, aun cuando los madianitas estaban queriendo destruir y tomar lo que se cosechaba, esos hombres caminaron por principios y vieron la gloria de Dios. Ese es el asunto, hermanos. Hay circunstancias que varían los corazones. Hay situaciones que varían. Todos estos meses Dios ha probado corazones. Todos estos meses Dios ha mostrado y se ha evidenciado de qué calibre somos, de qué material somos, qué tipo de cristianos somos, si hemos madurado, si el estar en la iglesia ha sido algo que realmente ha hecho mella en nosotros. Son tiempos difíciles y pueden venir peores. Alguien me decía un día estos, me decía, si con una pandemia como esta el pueblo del Señor ha reaccionado como ha reaccionado, ¿qué pasaría si estuviéramos a la vuelta de la gran tribulación? Entonces necesitamos ser gente de carácter cristiano. Y cuando hablamos de las primicias, algo interesante que menciona este texto bíblico, dice que las primicias eran producto de cuando ellos habían entrado a la tierra que Dios te daba por herencia. Quiere decir que los que Dios le decía, las primicias se van a dar cuando usted, número uno, no esté en Egipto, diga, no en Egipto, cuando no esté en el desierto, sino cuando ya estés en la tierra. Cuando hablamos de la tierra prometida, dice la herencia de Dios. Diga, yo tengo herencia. Entonces, está hablando de que Dios, cuando habla de la tierra prometida, usted lo sabe, se refiere a un asunto que tiene que ver con vida eterna, con el disfrute de la relación con Dios. Tierra prometida está hablando de estar donde Dios quiere que yo esté. Está hablando del lugar santísimo. Está hablando de estar en la casa del Señor. Está hablando de estar enamorada de Dios, de tener esa relación, de vivir en la abundancia de Dios, espiritualmente hablando. Está hablando de estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Dios dice, aquellos que no están en Egipto, que es tipo del mundo, aquellos que no están dependiendo de pruebas como puede ser el desierto, aquellos que espiritualmente hablando y posesionalmente hablando están seguros de que están en la presencia de Dios, esos dan primicias. Ahí está, hermano. Los que están todavía en Egipto, ni esperar que den primicias. Y los que están todavía en el desierto, ni esperar que den primicias. Los que dan primicias son los que están en la tierra prometida. Son los que están recibiendo la herencia de Dios. Son los que entienden que juntamente con Cristo somos herederos. Son aquellos que están en otro nivel, en otra dimensión. Aquellos que no están dependientes de lo que Egipto les dé. Recuerde cuando les estaba hablando de Moisés, como dice Hebreos capítulo 11, de que Moisés rehusó quedarse en Egipto, no recibir nada de Egipto. Egipto habla de lo natural, de lo circunstancial, de depender del brazo del hombre, del trabajo, de todo lo que es humano, de nosotros mismos, del humanismo. Todo eso habla de Egipto, de la carne. Los que están allí, hablarles de ofrenda, de diezmo, de primicias, es hablarles, como decíamos en mi país, hablarles en chino. No entienden. Todo lo cuestionan.
Simplemente, pero cuando aquellos que están en el desierto, hablarles de dar, dice, ¿cómo? ¿Cómo usted me está diciendo que en tiempo de prueba yo tengo que dar? En tiempo de crisis yo tengo que dar. En tiempos donde no hay trabajo, donde hay esto, donde hay lo otro, tengo yo que dar. Más bien estoy para que me den. Eso es la opinión de los que están en desierto. ¿Cuántos me siguen? Ahora, si usted dice que le estoy hablando algo fuera de la Biblia, no, ahí lo dice. Ahí lo dice. Los que están en el desierto, no, dice, yo estoy para que me den los paquetes, para que me den aquí, para que me den allá. En el desierto no es tiempo de dar. Dirían algunos, es tiempo solo de recibir. Pero Dios dice, esos que están en el desierto no son de los que dan. Los que dan primicias son los que están gobernando en la tierra. Son los que han conquistado. Son los que están en otra dimensión. Por eso aquellos que salieron de Egipto ahí tuvieron que quedar, porque no lograron entender el nivel de revelación que Dios quería mostrarles cuando entraran a la tierra prometida. Dice que aquellos que dan la primicia son los que han tomado posesión. Diga, son los que han estado posesionados. Está hablando de posición, de estado. Aquí es una situación, diríamos, en lo natural, pero estamos haciendo una aplicación en lo que es lo espiritual. Quien se ha posesionado en la tierra prometida, le da a Dios. El que entiende que no está parado aquí, sino allá, que está sentado no aquí, sino allá, es el que da sin cuestionamientos. Verso 2: entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién le dio la tierra? Dios. ¿Quién te da a ti el poder para hacer riquezas? Dios. ¿Quién te da el trabajo? Dios. ¿Quién te da la fuerza de trabajar? Dios. ¿Quién te da la habilidad de pensar? Dios. ¿Quién te dio las manos? Dios. ¿Quién te dio los pies? Dios. ¿Quién te dio el cerebro? Dios. Entonces Dios dice, de lo que yo te doy, espero que me des las primicias, porque todo yo te lo di. Porque si fuese por mí, podría yo determinar quitarte aquello. Y entonces Dios dice, de lo que yo te di, dame tu primicia. Y dice, y la pondrás. Algo interesante aquí es que la primicia era algo, por un lado, voluntario, pero también era una ordenanza de parte del Señor. Y la persona tenía que tomar la decisión. Estando en su tienda, en su casa, ellos tenían que decidir tomar la primicia, echarla en una canasta y llevarla al sacerdote. No era que el sacerdote iba puerta por puerta diciéndole, deme la primicia. No, ellos iban donde estaba el sacerdote. En otras palabras, la primicia se trae. ¿Por qué? Porque quien la trae es porque simplemente determinó, por los principios que vive, por la madurez que tiene, hacer las cosas en el Señor. Y dice, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás. Y entonces viene una declaración. Diga declaración. Diga declaración. Entonces, cuando yo doy la primicia, yo declaro algo. Lo declaro en la acción, pero también lo puedo declarar con mi voz. ¿Y cuál era la declaración? Dice, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado, ¿dónde? En la tierra que juró Jehová a nuestros padres,
que nos daría. Es decir, yo declaro con la primicia que estoy viviendo en la tierra prometida. Yo declaro con mi primicia que estoy viviendo en la abundancia de Dios. Yo declaro con mi primicia que estoy posesionado en lo que Cristo me dio. Yo declaro con mi primicia que, aleluya, que yo he creído que en Cristo Jesús soy más que victorioso. Yo estoy posesionado en el mundo espiritual, en la dimensión del Espíritu. Yo estoy posesionado no en lo natural, sino en lo espiritual, y por eso traigo mi primicia. Una declaración. Y dice que el sacerdote entonces tomará la canasta en la mano y la pondrá delante del altar del Señor. La primicia entonces se trae al altar, se trae a la presencia de Dios, se trae a la casa del Señor, en el nombre del Señor. Entonces, como a modo de resumen, si usted no está en Egipto viviendo en el mundo, si usted no está en el desierto viviendo en desobediencia, entonces usted está en la tierra prometida, y entonces usted trae la primicia. Parte de esto, de las primicias, tiene que ver con honrar a Dios. Cuando usted da las primicias, honra a Dios. ¿Cómo se le honra a Dios? Bueno, a Dios se le honra, por ejemplo, a través de la santificación. Se le honra apartando tiempo para el Señor. Se le honra a través de la obediencia de la palabra. Se le honra a Dios trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Se le honra a Dios cuando le obedecemos. Se le honra a Dios cuando ayunamos, cuando dice Romanos 12, cuando ponemos nuestra vida como sacrificio vivo delante del Señor. Y le honramos a Dios trayendo nuestras primicias. ¿Qué es la palabra honra? La palabra honra tiene que ver con darle a alguien el lugar que merece. ¿Qué lugar merece Dios? El primero. Y punto. Entonces, cuando usted trae la primicia, le honra a Dios. Le está diciendo: Dios, para mí tú eres primero. Para mí tú eres el más importante. Para mí lo más importante es tu reino, y por eso lo busco, por eso lo pongo de prioridad, por eso para mí es lo primero que yo hago. Y esto no solamente se aplica de cuando usted da la primicia, porque recuerde, estamos hablando de principios. Es decir, el que le honra a Dios pone a Dios de primero. Por eso Pablo dice: cada primer día de la semana toma parte de lo que le vas a dar a Dios. Siempre Dios enmarca el concepto de primero. Por eso cuando el Señor les liberó al pueblo de Israel de Egipto y les salvó los primogénitos, el Señor dijo: los primogénitos son míos. Lo primero es para mí. Luego le dice: bueno, los primogénitos de Israel serán míos. Luego habla de Leví como hablando de aquellos que iban a ser los primeros en servirle en el templo o en el tabernáculo. En Corintios por eso también dice: porque Dios es un Dios que da siempre lo primero, porque Dios no espera que nosotros demos, como decir, sin Él dar el ejemplo, sino que Él dio lo primero. ¿Y qué es lo primero que Dios dio? Lo que más amaba, a su Hijo. Y cuando lo resucitó, dice que Él era primicias de los que vendrán después. Cuando hablamos de las primicias, entonces, número uno, tiene que ver con honrar a Dios. Número dos, las primicias tienen que ver con una prueba para que se muestren la fidelidad que usted tiene a Dios. Dios dice: yo espero que usted me sea fiel a mí en cualquier circunstancia, cuando tengas, cuando no tengas, y cuando esperes tener. En cualquier momento de tu vida, Dios espera que usted y yo seamos fieles. Entonces,
La fidelidad, por ejemplo, la podemos mirar en este sentido, en el sentido de que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. La Escritura habla también de que somos siervos, somos mayordomos. Entonces, el que es un administrador, un mayordomo, se espera de él que sea fiel. Y recuerde usted las famosas parábolas de la mayordomía, de cómo cuando el Señor le entregó a uno de sus siervos 5 talentos, al otro 2 talentos y al otro 1 talento. A los que multiplicaron y fueron fiel con lo que su Señor les dio, dice que Dios les decía: buen siervo y fiel. Pero aquel que tuvo temor de dar, de multiplicar su talento, el Señor le dijo: siervo que infiel eres. Cuando damos la primicia, se muestra la fidelidad que tenemos como administradores. Dios espera que cada creyente sea fiel como administrador. El que es fiel como administrador de lo que Dios le da es una persona que entiende de que Dios es el dueño de todo. Dios, como diciendo: ¿por qué no me das tu diezmo? Y entonces la persona dice: porque es mío. Dios le diría: no, porque yo soy el dueño de todo. ¿Por qué no me das tu primicia? No, porque es que no me va a alcanzar, porque pues es mía. El Señor dice: no, aún tu primicia es mía. El que es fiel como administrador del Señor sabe que Dios es el dueño de todo.